noches, mi nombre es Juan Carlos Indaburo, estudiante de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a analizar del curso Inferencia Estadística el- la fase 3 del trabajo colaborativo, presentado por mi persona y referenciado a la tutora Jamie Juliet Sierra Hernández. Vamos a trabajar en esta fase sobre el tipo de muestreo que estamos trabajando durante todo el semestre. Como vemos acá, vamos a trabajar por la proporción de la hipótesis media. También vamos a trabajar sobre la proporción de la hipótesis para este ítem estadístico. Y eso es todo. Inicialmente tenemos el tamaño de la muestra. Para la proporción hipótesis media hemos escogido el punto número 3. Para la proporción, como vemos acá, para la proporción hipótesis media vamos a probar que el número de llamadas realizadas por el cliente a causa del mismo problema es inferior a 3. Es una proporción unilateral. Entonces tenemos los datos, que es la población, que son 1000, que es la que venimos trabajando en todo el semestre con la base de datos. Tenemos la muestra, que es 567, aquí. Tenemos la media considerada por la hipótesis nula, que son 3, que es la que nos pide el ejercicio. Tenemos el promedio de la muestra, que ese significa, acá como podemos ver la X. ¿Cómo hallamos eso? El promedio, igual promedio, tipo de muestra, la cual la escogimos de esta base de datos acá. Tipo de muestra unilateral, que es la que estamos trabajando, es esta. En esa base de datos escogimos como promedio de la muestra, seleccionamos del P3 al P569, aquí, que son los números de clientes del 1 al 567, que es nuestro tamaño de la muestra. Y a esa fórmula lo vamos a dividir por el número de la muestra. Entonces nos arroja un promedio de 0.5. El nivel de significancia es de 3. La significancia alfa de la hipótesis es de 2,17, que esa la venimos trabajando desde la base de datos pasada. Y la desviación estándar, que esa la sacamos mediante una fórmula, desviación estándar M, tipo de muestreo U, del P3 al P569, que eso lo sacamos en esta base de datos también. ¿Qué vamos a comprobar? Que la hipótesis sub 0, que es la hipótesis nula, es inferior o menor que 3, que es la que nos exige el problema. Notamos que es una hipótesis nula unilateral, o sea, de una cola. Y la alternativa que nos menciona, que es hipótesis alternativa o hipótesis 1, es igual a mu mayor a 3. Entonces vamos a corroborar si este ejercicio nos da. El nivel de significancia es 0.03 o el 3%, el cual venimos trabajando en toda esta base de datos de ejercicios pasados. Entonces vamos a hallar a través de esta fórmula si podemos rechazar o aceptar para probar el promedio de llamadas. Entonces tenemos que X es la media muestral, que ya la hallamos aquí, que es el 0.5, perdón, acá 0.5, lo reemplazamos acá. También tenemos el mu, que es
la media poblacional, que es el 3, la tenemos aquí, que es la considerada por la hipótesis nula. Tenemos la desviación estándar, que es la muestra, que es 163, vela aquí. Y también tenemos el número de la muestra, que es 567. Vela acá. 0.5 es la media muestral, el 3 la media poblacional, 163 la desviación estándar, 567 el número de la muestra. Eso nos reemplazamos la fórmula y nos da a través de esta fórmula nos da menos 0.365, el cual vamos a graficar. Entonces el paso 4 es estadístico teórico o tabulación, o la regla al cual nos tomamos la decisión. Entonces vemos que el nivel de aceptación de 0.365, que es el resultado de Z, entra dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. ¿Por qué? Vemos que la zona de rechazo parte de 0.03 menos 1.88. O sea, de aquí para acá es la zona de rechazo y de acá para acá es la zona de aceptación. Entonces, como conclusión, no se puede rechazar la hipótesis nula, pues el valor estadístico de la prueba es menos 0.365 y ha caído en la zona de aceptación. ¿Cuál es la toma de decisión? Se concluye que el nivel estadístico de la prueba cae en la zona de aceptación de la hipótesis. H sub 0, que es la hipótesis nula, es igual a μ inferior a 3, corroborando que el promedio de llamadas es inferior a 0. Entonces, hasta aquí hemos hallado la hipótesis nula y nos cae en un nivel de aceptación. Ahora vamos a hallar la proporción. Para la hipótesis de proporción, escogimos el ejemplo número 8, que es proporción, la hipótesis para la proporción, para probar si el porcentaje de clientes que llaman el sábado es inferior al 10%. Entonces, de igual tomamos los datos. N, que es la población, yo escogí el número de la población total de la muestra que no nos dieron el ejercicio inicial en la base de datos. El 24, que viene siendo la proporción de clientes que llaman, esta fórmula la saqué reemplazando unos datos, contar sí, tipo de promedio, del B2 al B1001, día sábado, que es el que nos piden hallar en el ejercicio, que va a ser inferior al 10% sobre la población, que viene siendo C9, que viene siendo 1000. Entonces lo que hicimos fue esto, escogimos aquí el día, lo seleccionamos todo y reemplazamos, que nos dio 24, o el 24% de la población. El restante es el 76%. La proporción estimada en la hipótesis nula, la que nos pide el ejercicio, es el 10%. El día es que el sábado, la categoría de la muestra, S, que es el nivel de significancia, que es el 0.03 que venimos trabajando, y la significancia para alfa de la hipótesis, que es la 2,17, perdón, que es la que nos da lo que venimos también trabajando en ejercicios pasados, el nivel de significancia. Planteamiento de la hipótesis, que lo que vamos a hallar aquí es saber si el promedio de llamadas es menor que 10, la hallamos con la proporción nula, perdón, con la hipótesis nula, y el promedio de llamadas mayor que 10, la hallamos con la hipótesis alternativa. Nuevamente tenemos el nivel de significancia. Ahora vamos a reemplazar los datos. ¿Qué datos reemplazamos acá? Proporción, la P, que es la proporción muestral, la que hallamos aquí, que es el 24, la colocamos acá. Tenemos también la proporción poblacional, que es la que nos piden aquí hallar de clientes del sábado, acá, es el 10, y el número de la muestra total, que viene siendo 1000 personas. Eso nos arroja un resultado de 14.757. Con ese dato vamos a graficar. La distribución normal estándar
que es como lo que nos da el ejercicio, que es distribución normal estándar por, digamos, de 30, que de 30 viene siendo el nivel de significancia, o sea, este nivel de tolerancia que tiene la muestra, 1 menos 1.88. Entonces pasamos a graficar. Y con este ejercicio notamos algo particular, que mediante la distribución normal, o sea que Z, nos da 14.7, que eso significa que se nos sale del rango. Como podemos observar en la gráfica, no se acepta la hipótesis nula, puesto que el valor estadístico de la prueba es 14.7, que no ha caído en la zona de aceptación. Recuerde que la zona de aceptación para hacer una hipótesis nula tiene que ser inferior a 10. Aquí está. Pero como no es inferior a 10, concluimos que para esta hipótesis no se acepta la hipótesis nula. Al contrario, aceptamos la hipótesis alternativa, puesto que la proporción, la toma de decisión final es que la proporción es mayor de 10. Como resultado de Z es 14.7. Muchas gracias.